Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. Los judíos, por otro lado, no compartían el punto de vista sobre el cuerpo que tenían los griegos y los romanos. Ellos veían el mundo material como parte de la buena creación de Dios, y algunos judíos, no todos, creían que al final de los tiempos habría una resurrección general para los justos. Pero ninguno de ellos, judíos, griegos ni romanos, creía que Dios levantaría a un individuo de los muertos. Además, los judíos serían los últimos en la tierra en creer que un ser humano fuera el Hijo de Dios. Ellos habían sido enseñados durante todas sus vidas que un ser humano no podía ser Dios. Tenían una perspectiva muy alta y sublime de Dios. Si ponemos todos esos factores juntos, veremos por qué, para los judíos del primer siglo, la idea de la resurrección de Jesús era inconcebible. A pesar de todas las profecías sobre el Hijo del Hombre, era una realidad demasiado increíble como para que ellos la creyeran o siquiera la desearan. Nosotros, los lectores modernos, pensamos que las personas en la antigüedad eran muy supersticiosas, y hasta cierto punto, eso es cierto. Las personas de antaño creían en todo tipo de actos de magia, milagros, seres sobrenaturales y poderes en los que no creemos hoy. Por tanto, pensamos que los seguidores de Jesús eran muy ingenuos sobre las afirmaciones de su resurrección. Los discípulos habían esperado la resurrección con ansias, y si por lo menos alguien les diera un indicio de haber visto a Jesús, cientos de personas lo habrían aceptado como una verdad digna de proclamarse. El problema con esta teoría es que es completamente equivocada. Los relatos de la resurrección en los evangelios no muestran a los discípulos esperando la resurrección de ninguna manera. Irónicamente, los discípulos eran tan incrédulos como las personas modernas. Ellos también necesitaban tiempo para observar y analizar las evidencias. También necesitaban las mismas experiencias que nosotros necesitaríamos para convencerse de que Jesús realmente estaba vivo. Y en este aspecto, la narrativa encaja perfectamente con lo que conocemos de la historia de aquellas culturas. Wright nos dice a grandes rasgos que a pesar de que estas antiguas culturas no creían, contrario a las personas modernas, que los milagros en general no existen, la resurrección era igualmente improbable e inimaginable para ellos como lo es para la mayoría de las personas hoy. Mi pregunta para ti entonces es esta. Si eres una persona moderna, común y corriente, entonces tienes una cosmovisión que insiste en que la resurrección corporal de un muerto con sus heridas mortales aún visible es sencillamente imposible. Ahora imagina qué tipo de evidencia tú necesitarías para despejar tus dudas, para romper tus presunciones en cuanto a este evento. ¿Qué tipo de evidencia necesitarías para creer que Jesucristo era el Hijo de Dios resucitado de los muertos? Cualquiera que sea esa evidencia, puedes concluir que los discípulos debieron haber pensado lo mismo. Y si es así, la evidencia que los convenció y los trajo a la fe pudiera ser suficiente para convencerte a ti también. Incluso si ya eres cristiano, esta evidencia sirve para fortalecer tu fe. Yo mismo experimenté
Esto cuando tuve cáncer de tiroides hace 10 años. Ya me he recuperado completamente, pero por supuesto, vivir a la sombra del cáncer sin saber cómo terminará todo es una experiencia traumática. Una vez que te dicen que tienes cáncer, aun cuando te dicen que tu recuperación es viable, bueno, la mente se enfoca de forma maravillosa en indagar el significado de la vida. Cuando estaba en recuperación, tuve un mes entero para no hacer nada, ni ir a ningún lado. Estuve en cuarentena por todo el yodo radioactivo que corría por mi cuerpo. Así que por primera vez en casi 30 años no tenía nada que hacer. Y probablemente fue la última vez también. Así que me senté y leí ese libro de 890 páginas de Wright y fue asombroso. Claro, yo ya había creído en la resurrección, había fundado mi vida y carrera sobre esa verdad. Y por supuesto, tenía la vida, la muerte y la resurrección de Jesús de manera constante en mi mente. Pero lo que me sorprendió fue la forma en la que esta orquesta de evidencias llevó mi fe unos cuantos pasos más adelante. Antes yo creía, pero ahora todavía más yo creí. Hoy en día se nos enseña a pensar en la fe como algo que se relaciona a la inversa de la lógica y la evidencia. Es decir, al obtener más hechos y certezas, tu necesidad de fe se disminuye. Pero eso no es lo que los cristianos quieren decir cuando hablan de la fe. La fe no es esperar lo que no es verdad, es estar seguros de lo que no se ve. Entonces, una evidencia convincente, una evidencia que involucra la razón, es uno de los mayores incentivos de la fe cristiana. En este pasaje existe otra evidencia significativa que demuestra que estos relatos de la resurrección no son invención humana. ¿Quién fue el primer testigo? Juan, el escritor del Evangelio, nos dice que el primer testigo de la resurrección de Jesucristo fue María Magdalena, una mujer. Y todos los eruditos de la Biblia y la historia te dirán que en aquellos tiempos las mujeres no podían testificar en los tribunales judíos ni romanos. Tomado del libro Encuentros con Jesús de Timothy Keller, editorial Poema Publicaciones.